entonces? Bueno, entonces empecemos resaltando un poco el contexto histórico del que se habla en el texto. Y bueno, Gadamer empieza hablando de la Primera Guerra Mundial y me imagino que también está influenciado por la Segunda Guerra Mundial, porque son momentos en los cuales el ser humano sufre del existencialismo y se empieza a preguntar, ¿y yo para qué estoy acá? ¿Y cuál es mi propósito? Y entonces un montón de corrientes filosóficas que eran demasiado racionalistas e ideológicas, pues están muy lejos de lo que le está pasando al ser humano, porque hay problemáticas que son más cercanas y que afectan más los sentimientos y los sentidos. Entonces Gadamer dice que en este contexto histórico hay como un cambio de filosofía en el cual empieza a ser mucho más importante el expresionismo y empieza a haber una preocupación por cómo el ser humano puede expresar qué es lo que le está pasando en la vida y cuáles son sus verdaderas problemáticas y cuál es su verdadera realidad y no un montón de cosas ideológicas. Exacto, y me parece importante resaltar como el valor que Gadamer le da a la hermenéutica. Entonces él desde el empirismo, pienso yo, comienza, o sea, las bases las trata en el empirismo, pero las contrasta siempre con el idealismo. Es decir, él siempre hace como un profundo estudio de las otras corrientes para así llegar al conocimiento propio de comprobar la verdad, ¿no? O pues no trata de comprobar la verdad, porque pues el empirismo es desde la experiencia. En una parte del texto él hablaba de que quería recuperar el romanticismo de alguna manera, y pues creo que esto también va a la hermenéutica, pero todavía no entiendo muy bien el concepto de cómo funciona la hermenéutica para la adquisición del conocimiento. Si es solamente a base empírica de experiencia e interpretación y eso forma la verdad que se habla en el texto, no tengo muy claro. Sí, pues yo entendí que la hermenéutica es como el arte de hablar más o menos y el diálogo. Y yo creo que más bien esa es la dialéctica. Sí, la hermenéutica es, yo busqué como una definición y decía que era el método de la universalización del fenómeno interpretado desde la historicidad concreta y personal. O sea, lo que yo comprendo de eso es como una construcción del conocimiento desde la experiencia personal de cada individuo que llega a ese conocimiento llega a entenderse en un colectivo. O sea, no es como que cada persona cree su propio conocimiento y no se entienda con nadie, sino sería como un mundo de locos, sino que es como que lo bonito de eso es que a partir de los sentidos y de la experiencia podemos reconocer un conocimiento conjunto. Por eso es que él hablaba después, digamos en el texto que estamos leyendo, de la actualidad de lo bello, sobre el trabajo de tener que uno como experimentar y de juntarse con ese conocimiento para llegar a, digamos, entender el arte, a entender la belleza, ¿sí? Solo como a partir de un trabajo de reflexión. Eso es lo que yo pienso que significa la hermenéutica, como la interpretación que cada persona le da. En una parte del texto también hablaba de que él intentó integrar las ciencias naturales a este tipo de conocimiento. Sí, él, digamos, yo hablaba sobre la física aristotélica y digamos respecto a eso, ahí sí como que encuentro muy difícil la física aristotélica porque digamos, o sea, llegar a un conocimiento real de la física desde la hermenéutica me parece muy complejo porque digamos mediante los sentidos, o sea, yo sí pienso que en cierta medida los sentidos nos pueden llegar a confundir. Digamos, Aristóteles decía que porque las cosas caen unas más rápido que otras, y él decía que
entre más pesada pues caía más rápido, ¿sí? Y entonces ponía el ejemplo de que botaba una bola de hierro y caía más rápido que un pañuelo, ¿sí? Pero pues ahora nosotros sabemos que el pañuelo cae más lento simplemente por la fricción, no porque sea más pesado el uno que el otro, ¿sí? Entonces sabemos que caerían igual si no hubiera fricción al mismo tiempo. Bueno, de todas maneras, a mí me parece que ese tipo de verdades, entre comillas, digo verdades, se me hacen muy relativas, porque pues eso para nuestro mundo no funciona, ¿sí me entiendes? Son como conceptos que nos ayudan a entender como unas leyes físicas que existen, pero dentro de estas cosas que las tenemos al lado y que las podemos tocar, sentir y un montón de cosas, creo que ese tipo de conocimiento no es válido y creo que ahí, por eso la hermenéutica es tan importante, según entiendo su concepto. Exacto. O sea, digamos, el conflicto que yo encuentro entre la hermenéutica y el idealismo es que, digamos, en el idealismo se tratan siempre como de encontrar los conceptos y las esencias de cada cosa. Como decía Platón, o sea, como que hay una esencia de la silla, hay una esencia de la roca, hay una esencia, pero eso nos lleva a pensar que, o sea, como que lo único que podemos estar seguros de nosotros mismos es que, no sé, que pensamos. Y es como el conflicto con la hermenéutica, y en cambio la hermenéutica pues acepta que los sentidos son valiosos, el idealismo no. El idealismo dice que los sentidos nos confunden y es una mentira. En esa medida la hermenéutica nos ayuda, digamos, a encontrar la verdad, digamos, en el arte y la belleza. Mediante el idealismo nunca se podría llegar a eso.